Nos conocemos y con ella empieza la fantasía. Ella me lleva a conocer a sus hijas para que la fantasía pues pueda seguir explotada a otros niveles. Por años, miles de psicólogos alrededor del mundo han estudiado el cerebro de los asesinos a profundidad, tratando de descifrar sus pensamientos, motivaciones, preocupaciones o simplemente la raíz de sus acciones. La historia de esta ocasión nos dice los padecimientos no son un factor a la hora de ser juzgados y de una manera muy clara, así como que su condena no es menor a la de cualquier otra persona normal, sino todo lo contrario. El monstruo de Iztapalapa tejió una historia de horror en México que, debido a su desbordante desequilibrio mental, terminó en una sentencia de 241 años en prisión por 2 homicidios dolosos, secuestro, violencia familiar, explotación laboral y corrupción de menores. Una verdadera joyita para los analistas y psiquiatras. En relación a esto, cerca de 18 años atrás, específicamente en el año 2005, un hombre de nombre Jorge Antonio Iniestra Salas empezó a construir su historia. Jorge se dedicaba a manejar un taxi, trabajaba a veces durante el día o la noche, dependiendo de qué tan cansado se sentía y de su necesidad para sacar dinero. En ese entonces tenía 32 años de edad. El dinero parecía no ser suficiente, por lo que se dedicó a tratar de encontrar otras fuentes de ingreso. Además de ser taxista, consiguió empleo como guardia de seguridad en una mueblería. Fue en ese lugar donde conoció a una mujer quien se encargaba de la limpieza del negocio, de nombre Clara Tapia Herrera, con quien inició una relación sentimental. Clara era originaria del municipio de Xautla, esto es en Puebla. Había crecido en el seno de una familia humilde y contaba con 37 años de edad. Desde niña estuvo envuelta en episodios de violencia, mismos que la marcaron, por lo que comenzó a percibir los abusos íntimos como algo normal. Ya en su adolescencia estudió una carrera de enfermería, solo que no la terminó al enfocarse en una relación sentimental que tuvo a las afueras de los pasillos de un hospital en el que realizaba su servicio social. De esta relación nació su primera hija de nombre Gabriela. Luego de que no terminara nada bien este amorío, consiguió otra pareja con la que procreó a Rebeca y Ricardo y que terminó de la misma manera, terriblemente mal. Pero, regresando con Jorge, algunos meses atrás, la pareja decidió que sería mejor para los dos que ambos viviesen juntos. Después de todo, las cosas iban más en serio y tenían buena pinta. Jorge se mudó con Clara, quien residía en la consejería de la escuela primaria Manuel Cetello, ubicada en Iztapalapa, una delegación al oriente de la Ciudad de México. Llevaba algún tiempo habitando este sitio, al que consideraba muy tranquilo. La mujer no vivía sola, compartía hogar con sus 3 hijos, Gabriela, Rebeca y el pequeño Ricardo. Sin embargo, esto no le importó al hombre y aceptó a Tapia con todo y su familia. A pesar de lo anterior, cada vez que convivía con los menores, al tipo se le veía intranquilo, como si algo le preocupara o no estuviera del todo contento. Podía decir que, hasta cierto punto, le incomodaba un poco la presencia de los hijos de Clara. Tras un tiempo viviendo juntos, Iniestra propuso a su pareja llevar la contabilidad de los gastos e ingresos en el hogar, de modo que pudieran tener una mejor economía que la que estaban llevando. Quería ahorrar más y gastar menos dinero, pues consideraba que no estaban haciendo los esfuerzos suficientes, según él. El hombre entonces trató de llevarse mejor tanto con Gabriela y Rebeca como con Ricardo, por lo que empezó a platicar más con ellos y a regalarles obsequios cada que podía. La meta o el fin era caerles mejor y ser un consejero o alguien de apoyo cuando así lo necesitaran, pero al pasar de los días, Jorge fue mostrando su lado más violento y oscuro, su verdadero ser, el monstruo que llevaba por dentro. Fue la noche del 25 de marzo del año 2005 que Clara quedó impactada con lo que descubrió. Su pareja se estaba aprovechando de su hija Rebeca, quien en ese momento solamente contaba con 12 años de edad, una pequeñita. Del otro lado de la habitación permanecía Gabriela, de 15 años de edad, tratando de pedir ayuda entre lágrimas. El miedo paralizó a la mujer, quien además no sabía qué hacer. No había presenciado tal acto de salvajismo desde su infancia, cuando su padre agredía a su madre cada que éste quería desquitarse con alguien. Poco a poco la vida real se convirtió en una terrible pesadilla para Tapia. El hombre privó de la libertad a sus hijas. En la propia casa en la que comían y dormían,
justo enfrente de su mirada, atónita de la mirada de la madre. Día tras día, encerradas entre cuatro paredes, interactuaban Gabriela y Rebeca con Jorge. Tenían el objetivo de satisfacer todos sus deseos y perversiones carnales. No tenían baño en el cuarto, por lo que debían usar una tina para hacer sus necesidades. Como resultado de estas relaciones enfermas, de estas acciones perversas, nacieron 5 bebés, de los que todos pensaron que eran hijos de las menores con algún novio. Nadie se podía imaginar lo que realmente sucedía en esa vivienda de Iztapalapa. Mientras tanto, el sujeto no dejaba salir a ninguna de las mujeres a la calle, argumentando que todas eran unas locas y pensando que podrían tomar represalias contra él en cualquier momento. Clara nunca estuvo de acuerdo con lo que sucedía, pero en lugar de dar aviso a las autoridades sobre su situación, decidió callar y guardarse el secreto, cediendo a las turbias peticiones de su pareja, que pues alguien que está acostumbrada a estas acciones desde pequeña, supongo que debe ser sumamente complicado. Pero bueno, regresando, mediante chantajes y amenazas, Jorge se encargó de convencer a su mujer de participar en los depravados actos junto a sus hijas. Se estaba aburriendo y ahora quería intentar algo diferente. Ricardo, el menor de la casa, era obligado a observar todo lo que sucedía con su mamá y sus hermanas. Además, cuando Gabriela y Rebeca estaban prácticamente presas en una habitación, el pequeño era forzado a trabajar recolectando cartón o vendiendo chicles en las calles para que su familia pudiera subsistir. El dinero que obtenía se lo tenía que entregar a Iniestra, quien, en lugar de recompensarlo, lo castigaba y lo llenaba de palizas. Desde que el hombre había tomado el control del hogar, a Ricardo no se le permitía ingresar al interior de la vivienda ni a dormir. En cambio, vivía en un tinaco con plásticos y cobijas alrededor, simulando ser unas almohadas. Lo golpeaba con un cinturón en la espalda y lo amarraba desnudo para acostarlo sobre un charco con agua en la cabeza, donde lo dejaba toda la noche. Pronto, las sospechas de que algo pasaba al interior del plantel escolar llegaron a oídos de padres de familia y autoridades, pero todo eran rumores, no tenían forma de comprobar que lo que se decía fuera verdad. Luego de los chismes que se generaron alrededor de la familia, al tipo se le ocurrió que sería una mejor idea dejar las instalaciones de la escuela para irse a vivir con su madre, quien tenía su casa en la misma delegación Iztapalapa. A partir de ese momento fue que comenzaron las peores situaciones para Gabriela y Rebeca, sí, aún peor, quienes fueron apartadas de su madre y forzadas a realizar los mismos actos durante cerca de 5 años más. Una tarde, Rebeca aprovechó que su ventana no había sido cerrada completamente, de hecho, estaba casi abierta, por lo que inmediatamente trató de pedir ayuda a las personas que pasaban por ahí. Mas esto fue visto por Jorge, quien, después de regañar a la joven de una forma bastante intensa, le hizo daño fuertemente con un tubo en la cabeza en repetidas ocasiones hasta que ya no respiró más. Intentó revivirla poniendo en su pecho a una bebé de 3 meses de edad, de nombre Ashley, producto de la relación incestuosa que ambos habían tenido. Sin embargo, lo hizo de una manera poco natural y comenzó a presionarla contra el cuerpo ya sin vida de Rebeca, hecho que ocasionó que también perdiera la vida, me refiero a la recién nacida, a causa de la falta de oxigenación. El monstruo de Iztapalapa ahora ya no tenía que deshacerse solamente de un cuerpo, sino de 2. Primero, trató de ocultarlos debajo de las camas donde dormían Gabriela y los otros niños, pero el olor comenzó a ser insoportable para todos, quienes desconocían lo que se encontraba debajo del lugar donde descansaban. Hasta que pasó un mes fue entonces que Iniestra tuvo que recurrir a su hermano. Le pidió que le ayudara a sacar los cuerpos ya sin vida. Sin saberlo, lo estaba convirtiendo en cómplice de sus aberrantes acciones. Ambos condujeron hasta la autopista México-Puebla, en donde se detuvieron a arrojar los restos. En un inicio trataron de enterrarlos, pero al estar tan transitado de automovilistas y posibles testigos, solo los escondieron parcialmente. Días más tarde, policías fueron alertados de un extraño hedor proveniente de la zona, por lo que al acudir a inspeccionar se encontraron con este amargo descubrimiento. Inmediatamente abrieron una carpeta de investigación. Sin embargo, no fue hasta el año del 2011 cuando Clara se armó por fin de valor y denunció a su pareja por violencia intrafamiliar. Uniformados acudieron al domicilio ubicado en Iztapalapa, perteneciente a la suegra de la mujer. Ahí entrevistaron a los miembros de la familia, quienes debido a sus versiones fueron detenidos, habían confesado todo lo que habían vivido. Finalmente, Jorge Antonio fue presentado ante medios de comunicación como el monstruo de Iztapalapa. En la rueda de prensa se le veía muy sonriente y a cada pregunta que le realizaban, él respondía irónicamente y entre risas.
Parecía que solo se estaba burlando de la situación y aquí te va a estar apareciendo el video. ¿Por qué murieron? Bueno, la autopsia se los dice. Su expresión era de alegría, se creía con el mundo a sus pies, pues todos los reflectores estaban puestos en él y los disfrutaba de una manera inimaginable, algo bastante bizarro. Cuando le cuestionaron sus actos y lo relacionaron con una persona no muy bien de sus facultades mentales, dijo: no podría considerarme loco, cínico a lo mejor sí. El sujeto no titubeó ni por un segundo y le echó la culpa a su ahora expareja, a quien culpó de tener toda la responsabilidad. La señora Clara Tapia Herrera lo permitía. Para la señora era una fantasía ver a sus hijas en posiciones sexuales eróticas. Por su parte, la mujer se defendió comentando que nunca dijo nada porque el detenido siempre las amenazó de muerte. Yo no lo permití. Ese tipo siempre nos hizo creer que todo era normal, que yo era una persona que veía la vida dramática. La opinión pública comenzó a dividirse entre los que apoyaban a la víctima y quienes la culpaban de haber permitido que todo escalara a proporciones nunca antes vistas. La ponían como cómplice y pedían cárcel también para ella. Que aquí, ¿tú qué dices? ¿Debería estar en el bote también? Hay que tener en cuenta que la mujer sufrió de estas cosas desde que era una niña, entonces quizás nunca tuvo el valor de hacer algo. Pero bueno, como te digo, déjame tus comentarios aquí abajo. De igual forma, incluso la noticia le dio la vuelta al mundo, llegando a ocupar gran parte de segmentos televisivos en distintos países, como por ejemplo en Reino Unido. Pero hablando de otra cosa, y a pesar de ser sometido a distintos exámenes médicos, psiquiátricos y psicológicos, ninguno de estos arrojó algo contundente. Iniestra sabía distinguir perfectamente entre el bien y el mal. Fue así que se evitó que pudiera alegar algún grado de demencia y reducir su condena en la cárcel. En el 2014, el juez 64 penal Carlos Morales García dictó una sentencia de 241 años de prisión para Jorge Iniestra por los delitos de secuestro, homicidio, lesiones, corrupción de menores, explotación laboral y violencia familiar, mientras que Clara Tapia también fue enviada tras las rejas por no hacer nada para impedir los abusos que causó su expareja durante 7 años. Pero el 5 de septiembre del año 2011 fue absuelta y salió del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepán al determinar que solo fue víctima de violencia. Si te gustó este video, recuerda, y si lo estás viendo en YouTube, que también los puedes checar en Facebook, donde subo videos casi todos los días de este canal y de mi otro canal secundario, que es Pepe Misterio George.